soc en Fernández Xavier, president de l'Associació d'Estudiants Thomas More, una associació per canviar el món marcada per un profund humanisme cristià, una associació per crear espais de debat, diàleg serè i reflexió seriosa, una associació compromesa amb la dignitat i la llibertat de la persona humana, una associació per passar-ho bé i en un bon ambient, una associació per ajudar, en especial als més necessitats, una associació que es preocupi de les inquietuds dels estudiants, una associació creada des de la comprensió i el respecte cap a aquells que pensen de manera diferent, una associació de joves amb valors universals. Thomas More, qui dona nom a la nostra associació, va ser un home de gran rellevància i influència durant el segle XVI. Un home competent en tots els sentits, intel·ligent, culte, de caràcter afable, conegut i apreciat, poeta, escriptor, polític, teòleg, advocat distingit i notable humanista. Va ser Lord Canceller d'Enric VIII. Cristià fidel a les seves conviccions per damunt dels interessos del poder. Precisament per aquesta fidelitat suposà el jurament de submissió al rei com a cap de l'Església d'Anglaterra, fet que li comportà el judici i la mort. L'excepcional forma de vida de Thomas More estava fonamentada en Jesús, persona que, si bé per a nosaltres també és un referent fonamental, considerem que encarnà amb la seva vida uns valors humans universals. Avui presentem la primera de les nostres xerrades. Dijous vinent a les 12 tindrem una conferència Motivació i lideratge amb Víctor Coopers, prestigiós professor i doctor en humanitats, conferenciant i reconegut formador. El 20 de maig, si Déu vol, portarem a terme amb els joves d'ICB un debat sobre l'avortament. Organitzarem també, durant els pròxims mesos, una recollida d'aliments per a la gent necessitada, una recollida de motxilles pels indigents. Recolzarem també el banc de sang, anirem també a donar aliments als pobres, als menjadors de la Mare Teresa de Calcuta, i també anirem a ajudar els discapacitats al Cotolengua del Padre Alegre i d'altres activitats. Avui volíem reflexionar sobre la crisi, l'economia i l'ètica, amb dos catedràtics de prestigi com són en Benita Cunyada i l'Antònia Grandolla. Una reflexió que ben segur no deixarà ningú indiferent. El col·loqui estarà moderat per en Marc Miró, director del Departament de Cultura de l'Associació Thomas More i president de Catxova. Moltes gràcies a tots i esperem que us agradi. Moltes gràcies, Fernando. En primer lloc, a veure el micròfon si ens ho podran. Hi ha micròfon. En principi aquí ja ens podem sentir. O si no, els de les últimes files, que aquí al davant hi ha espai. Bé. Saludar el degà de la facultat d'Economia i Empresa, Víctor Kuhn, i també els nostres ponents, el doctor Benito Arguñada i el doctor Antonio Argandoña. L'estructura del debat estarà dividida en 4 parts. Primer de tot parlarà
cada ponent aproximadament 20-25 minuts per exposar cada una de les seves ponències. Seguidament hi haurà un torn de preguntes i finalment el degà dirà unes paraules per concloure l'acte. Bé, la intenció de fer aquest debat és el fet de veure que tant la teoria i la pràctica de la ciència econòmica s'ha mostrat com incapaç de respondre moltes dels problemes que han sorgit a causa d'aquesta crisi. Hi ha molta gent que sofreix, ho veiem en el nostre voltant, i des de l'humil posició de l'associació Thomas More volíem eixamplar aquest debat econòmic, per fer més ampli el ventall de possibles solucions. Així doncs, tenim a dos catedràtics de gran prestigi que ens exposaran en les seves intervencions sobre les disciplines en què ells són especialistes, en un cas el factor institucional i com aquest influeix en l'activitat de l'empresa i del mercat, i en l'altre cas sobre la responsabilitat social de l'empresa. El doctor Argunyal és catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i graduat per la Universitat d'Oviedo i Rochester. També ha exercit docència a diferents universitats, com la de París 1, Frankfurt o l'Autònoma de Madrid. Té diferents publicacions escrites en numeroses revistes de prestigi, com The Economic Journal o Harvard Business Review. Ha escrit també 3 llibres, entre els que es troben Empresa, Mercat i Institucions o Teoria Contractual de l'Empresa. Ha estat editor del Journal of Institutional Economics i del Journal of Globalization. És també membre del Consell de l'European School of New Institutional Economics. Pel que fa al doctor Antonio Argandoña, és professor d'Economia i titular de la càtedra La Caixa de Responsabilitat Social de l'Empresa i Govern Corporatiu de l'IES i catedràtic emèrit de Fonaments d'Anàlisi Econòmic, primer a Màlaga, després a Barcelona. És doctor en Economia i Empresarials per la Universitat de Barcelona i membre de la Real Acadèmia de les Ciències Econòmiques i Financeres, president del Comitè de Normativa i Ètica Professional del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre del Consell Editor del Journal of Business Ethics i Business Ethics, European Review i el Journal of International Business Education. Per donar-li un toc, una anècdota que ell mateix va explicar just abans de començar, és membre de la Comissió de Transparència i Control del Futbol Club Barcelona. I bé, sense més dilatacions, la paraula al doctor Benito Argunyada, que és 25 minuts. Gracias, Miró. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es resulta un poco difícil hablar de estos temas en casa, ¿no? Entonces, sobre todo porque muchas de las personas en la audiencia me han oído muchas de las cosas que voy a decir muchas veces. Por otro lado, no quiero traspasar de ninguna manera el límite de tiempo, puesto que tenemos aquí hoy la oportunidad de escuchar a Antonio y esta es una oportunidad que realmente merece la pena y por lo tanto voy a tratar de mantenerme de forma muy estricta, o sea que sobre todo si me distraigo, por favor, si no me retiras el micrófono. ¿Se me oye atrás o...? Tomás Moro, tengo entendido que es patrono de los políticos y gobernantes, lo cual podemos entender que en la actualidad lo tiene difícil, ¿no? Tiene que interceder por los gobernantes. Esta asociación y esta sesión de hoy trata sobre ética y
Entonces, el lado ético de la reflexión que yo estaría... Levanta, a ver si puedo hacer así. Me hago oír mejor. El lado ético de las ideas que yo quería transmitir hoy, pues tiene que ver en el fondo con más que con la ética del político, con la ética del intelectual. En nuestro país hay ahora mismo a mi juicio, un proceso que honradamente me asusta un poquito, que ya se ha producido en el pasado, se produjo con la generación del 98, pues Machado, Ortega y compañía, y se está produciendo ahora en muchos intelectuales y en concreto con muchos economistas, que es una crítica desaforada de la casta política, por utilizar un lenguaje simplista. Conlleva una crítica desaforada de las instituciones. Si la generación del 98 criticaba, no entendía, en realidad quizá porque no participaba, o no le daban cancha para participar, en lo que era la restauración, que era un proceso relativamente exitoso en institucional y político. Y se desengancha de ese proceso, apuesta por, en el fondo, una alianza con ideas populistas y con ideas muy simplistas, muy de masa, y acaba como acaba en una guerra civil. Ortega pasa, en cuestión de meses, al inicio de la República, Ortega y Gasset pasa en cuestión de meses de tratar a la República como una esperanza a manifestar su profundo desengaño. Estamos hablando ya de septiembre del 31, la República se proclama en abril. En septiembre del 31, Ortega habla en una de sus famosas conferencias, relativamente poco citada, habla de su profundo desengaño del proceso constituyente de la República. Bueno, a mi juicio creo que está pasando algo parecido con buena parte de la intelectualidad española. Simplemente está apostando por ideas críticas de la clase política, de la clase dirigente, por ideas muy simplistas. Está apostando por unas reformas institucionales muy variadas, en algunos casos pues, ley de partidos, en otros casos independencias regionales, etcétera, etcétera. Ideas simplistas muy poco cocinadas, en realidad muy poco concretas, que simplemente tienen como elemento común el ser, me atrevo a decir, soluciones mágicas. Lo que hay funciona mal y lo que yo propongo, en lo que yo voy a participar, porque obviamente hay una especie de OPA al poder implícita, en lo que voy a participar, le voy a solucionar todo. Claro, esta idea, pues hay muchos ciudadanos, esta idea es simple, muchos ciudadanos dispuestos a suscribir. Creo que aquí hay una falta de ética intelectual. Y es en lo que conecta con lo que... Porque mucho de este intelectual, y alguno que he tenido la ocasión de interactuar y discutir y demás, pues en el fondo sabe que lo que está proponiendo es simplemente una OPA abierta, es mejor gobierno yo. Miren, primero, si se hacen las reformas que usted propone, es muy poco probable, igual que lo explica Ortega, que usted gobierne. Usted podrá ser diputado, pero poco más, en un proceso constituyente, pero nadie le va a hacer caso, se va a quedar completamente al margen, se va a dar cuenta en septiembre, a los 6 meses. ¿Me explico? Tengo que ser inevitablemente muy esquemático en lo que estoy diciendo y les pido su comprensión en no entender la literalidad, sino la dirección de lo que estoy tratando de decir. Todo esto tiene una gran cantidad de matices, pero tengo una opción, o no decir nada, 25 minutos, o decir muy poquito, o decir algo, pero decir algo, por favor, no me tomen al pie de la letra. O sea, tomen mis palabras simplemente como ladrillos para empezar a pensar los problemas, no, nada de eso. Miren, ¿cómo se manifiesta esto? Yo recuerdo, y me voy a dar un elemento personal del asunto. Hace mitad de la burbuja, uno criticaba la situación institucional española, europea, o criticaba, por ejemplo, la entrada en el euro, no sabemos dónde nos lleva.
Él decía cosas como, en realidad, el bienestar que tenemos no nos lo merecemos. Y se encontraba con que le saltaban enseguida a la yugular, gente diciendo, ¡ah, sí, pesimismo! Esta misma gente ahora quiere reformarlo todo. O sea, los mismos economistas que estaban perfectamente suscribiendo, lo sé, como un éxito, la burbuja, hoy nos dicen las soluciones institucionales no valen. En el fondo, la segunda reflexión, o la misma reflexión, pero una manifestación un poco más técnica. Mire, una sociedad, una democracia está compuesta de ciudadanos que tienen sus preferencias, prefieren, no sé, más sector público, más sector privado, más competencia, menos competencia, etc. Más redistribución, menos redistribución. Y unos agentes que toman decisiones. ¿No? Unas instituciones, elegimos unos representantes, etc. ¿No? Entonces, nos encontramos con que nos da la impresión de que las cosas fallan. Uno puede manifestarse en este sentido, si es economista, pues no se hacen las reformas que se deberían hacer. Yo creo que la mayoría de los economistas hoy pensamos no se hacen las reformas que se deberían hacer. Además, la mayoría de los economistas querríamos hacer, bueno, con matices, pero probablemente creo que los académicos por lo menos querríamos unas reformas más hacia el mercado, más competencia. Bueno, y si uno pregunta, ¿por qué no se hace? La respuesta dominante, el paradigma dominante entre la intelectualidad española y también entre las masas españolas es no se hacen porque no interesa a los que toman las decisiones, a las élites. Incluso una versión de esto es a las élites extractivas. O la versión catalana de esto es no se hace porque a España no le interesa, porque España extrae. La versión de lo mismo, en realidad. Claro. Esto tiene muchos problemas. Un problema obvio es que presupone que los individuos somos distintos, lo cual atenta incluso contra el supuesto económico básico, que los individuos somos más o menos lo mismo. Claro, si uno cree que las élites, basta con sustituir a las élites, cambiamos a las élites y el problema es resuelto. Primera razón para pensar que hay algo sospechoso, que hay algo. Pero segunda razón, es que cuando miramos a la realidad de las políticas económicas puestas en práctica por nuestros gobiernos, y hablo de gobiernos anteriores a que ustedes hayan nacido, a los gobiernos del año 58, 57, con instituciones radicalmente distintas, teníamos una dictadura. Pues lo que observamos es que los gobiernos reaccionaban de manera muy parecida. En la crisis del 58, el gobierno de Franco liberaliza la economía y pacta con el Fondo Monetario Internacional cuando no le queda otro remedio, cuando no tiene un céntimo en casa. Exactamente igual que hizo el gobierno Zapatero en el año 2010. Este simple comentario a mucha gente le ofende. ¿Está usted comparando? No, estoy constatando un hecho. Que esos gobiernos, con instituciones muy distintas, se reformaron cuando no les quedaba otro remedio, tarde, mal y nunca, porque además tarde, mal y nunca, reformaron un poquito, lo mínimo posible. O el gobierno Rajoy hace una reforma laboral, el mínimo posible. ¿Falla el gobierno Rajoy? ¿Falla el gobierno Zapatero? Creo que no. Estos gobiernos están haciendo justamente lo que les pedimos. Porque las encuestas, por lo menos las encuestas, la Demoscopia, nos dice exactamente que somos los europeos más partidarios de que haya una regulación estatal de todo. Todo es regulado. De que el Estado es responsable de todo. De nuestros políticos nos obedecen, son nuestros esclavos. Como mínimo, esta es una hipótesis que merece la pena contemplar con atención. Porque en la medida en que esta hipótesis sea real, en la medida en que responda a la realidad, las recetas deben ser muy distintas de esa receta mágica fácil de sustituyamos a los políticos y todo resuelto, o hagamos más competencia entre políticos y todo resuelto, o independicémonos de España y todo resuelto. Haya motivos para independizarse de España, pero realmente ese motivo mágico, ese razonamiento mágico no me convence. O para introducir más competencia entre partidos, tampoco me convence. Si introducir más competencia, pero todavía no se hicieron una reforma entre partidos, para nada de los mecanismos electorales, al final lo mismo. Pero sí que en España, si atendemos, en la medida en que las restricciones políticas del general Franco fueran de hecho parecidas, hayan sido de hecho parecidas a las de Felipe González en el año 98, o Zapatero, o Rajoy hoy,
debemos empezar a pensar que hay algo más profundo. Obviamente las instituciones importan, pero sean cuales sean las instituciones, los gobernantes están restringidos, tienen que, en el fondo, darnos lo que pedimos, porque si no, no dura. ¿Y qué es lo que pedimos? Pues lo que nos dicen las encuestas. Sé que las encuestas, la gente en las encuestas mentimos, etcétera, etcétera, pero también mienten en otros países. Relativamente como Europa, lo que decimos claramente los españoles es más intervención, no reforma del mercado de trabajo, por supuesto. Nadie quiere reformar el mercado de trabajo. Todo el mundo se queja del paro, pero nadie quiere reformar el mercado de trabajo. Claro, los políticos reforman el mercado de trabajo cuando no les queda otro remedio. Tarde, mal y nunca, un poquito. Pero es que ustedes mismos, que son las víctimas principales del mercado de trabajo, de la reforma del mercado de trabajo, no quieren que se reforme el mercado de trabajo. Yo lo pregunto en clase, ni en menudo. Y ustedes votan. Entonces, tienen las políticas en buena medida, estoy exagerando, sé que estoy exagerando, pero en buena medida tienen las políticas que ustedes manifiestan que prefieren. Entonces, reformas institucionales serían muy costosas y probablemente no cambiarían nada. Seguiríamos queriendo hacer lo mismo y los políticos seguirían obedeciendo. Por lo tanto, mucho cuidado. Esto no quiere decir que no haya que hacer reformas institucionales. ¿Pero de qué tipo? Yo distinguiría, sobre todo, porque si se dan cuenta que tiene mucho de excusa, ¿no? Esta cosa de los políticos no nos obedecen y además se aprovecha. Podemos hablar de la corrupción, porque es exactamente lo mismo. Los votantes ni siquiera nos molestamos en no votar a los demostradamente corruptos en España. Así que, claro, lógicamente, si no les castigamos, pues da igual que sean corruptos que no, les ponen a los candidatos y les votamos. Hay estudios empíricos sobre elecciones municipales. Y esto pasa en toda España. Les digo, estas reformas institucionales, es decir, más competencia entre partidos o independencia de ciertas regiones o lo que sea, son reformas que afectarían de forma radical a los mecanismos de transmisión de las preferencias entre los ciudadanos y los políticos y el tomador de decisión, a la transmisión de preferencias. Yo pienso que deberíamos explorar alternativamente reformas institucionales que mejoren la formación de esas preferencias. La formación de esas preferencias. O sea, ¿por qué preguntarnos por qué los españoles somos tan partidarios del Estado? De soluciones estatistas. ¿Por qué los españoles somos también una cuestión de actitudes políticas? Los españoles somos los más críticos en Europa de nuestros políticos. Sin embargo, saben que somos también los que menos nos informamos de política. En el fondo somos los peores ciudadanos, porque criticamos mucho con poca información. Si se dan cuenta, esto de informarnos poco de cuestiones políticas responde puramente al modelo del Homo económicos. Homo económicos, ¿para qué se va a informar de política? Homo económicos se informa de aquello que pueda afectar sus ingresos. Informarse de política es perder el tiempo. No, es contribuir a resolver un problema de acción colectiva. No sé. Claro, desde este punto de vista, yo creo que estoy a 5 minutos, ¿no? No, tiene tiempo. Bueno, desde este punto de vista, del tipo de reforma institucional que yo creo que deberíamos pensar, que parece modesta, pero en absoluto lo es un tipo de reforma institucional que nos, como ciudadanos, nos obligara a todos a informarnos mejor. O sea, que nos obligara a informarnos mejor. Mis colegas intelectuales, cuando les planteo este problema, suelen decirme: esto se resuelve con educación. Primero, usted quiere que se resuelva con educación porque usted es un proveedor de educación. Lo que está es buscando demanda. No me vaya usted inocente. Y además, educación, ideología, propaganda, o sea, mi educación, para mis soluciones. Volvemos a la falta de ética del intelectual. No. Yo creo que el ciudadano se eduque, pero acerca de cuáles son los costes y beneficios de las distintas decisiones políticas. Y que no pueda evitar educarse.
Porque tenemos esta programación colectiva. No puede usted pedir a un ciudadano que pueda leer, que puede leerse pues, el partido de ayer, que se lea el editorial de política. No, la de política es más aburrido, mejor leerse el partido de ayer. Claro, entonces en Madrid, claro. Entonces, ¿en qué estoy pensando? Obviamente, en organizar la relación con lo público, sobre todo, de manera que uno no tenga más remedio de enterarse de que no hay nada gratis. Que cuando uno paga impuestos, en lugar de ser, como son en España, los impuestos absolutamente invisibles, que sean obvios. Ejemplo. Probablemente ustedes me han oído en clase preguntar a veces ¿cuánto cuesta contratar a un trabajador a salario mínimo? Los intelectuales, los aprendices de intelectuales más enterados me dicen 700 y pico euros. Para saber eso, mejor no saber nada. En realidad se creen bien enterados, porque claro, piensan que saben. Y sobre la base de ese número deciden, prefiero que no sepan nada. Es que serán mejores ciudadanos si no saben nada. Porque claro, se están olvidando totalmente del coste oculto en términos, sobre todo, de seguridad social a cargo del empleador. En realidad, el coste de una persona a salario mínimo está más cerca, creo, de los 1.100, 1.400, 1.500 euros. Entonces, no digo nada, si preguntamos a los intelectuales, si hacemos la pregunta a profesores del departamento, la situación sería, quizá, no lo digo, no lo digo, no. Imagínense lo peor. No es solo esto. ¿Qué me dicen del IVA? ¿Qué me dicen además en términos distributivos? ¿Cuántos impuestos cree que pagan cada uno? Imagínense además lo fácil que es manipular a la opinión pública en este terreno. El tema que hay de, no, el fraude, ¿cómo es el fraude? El fraude no, es que es solo de los ricos. Con el escaso número de ricos que hay, el fraude, créanme, es de los pobres. El volumen del fraude es mayor, pero esto es algo indigerible para el intelectualmente. Incluso contribuye al mito. Claro, en términos de votos, a la hora de votar, a la hora de la decisión política, de reunir, de agregar decisiones políticas, esto es muy decisivo. Piensen en los costes de la información que hay respecto al empleo, que tanto nos preocupa, ¿no? Claro. Encontramos con esa paradoja enorme de que en España mucha gente piensa de que el empleador está en condiciones de explotar, pero nadie quiere ser empleador. Claro, yo creo que la mayoría de la población no tenemos ni idea realmente de lo que cuesta emplear a alguien. Entonces, si queremos ser mejores ciudadanos, deberíamos saber mejor sobre esto. Esto no depende de la educación formal, depende de que hagamos nuestras relaciones económicas, al menos con lo público, más transparentes. Y más transparentes no quiere decir tampoco estas agencias de transparencia que se están montando y demás. Cuento chino. Usted ya puede dar toda la información que quiera, crear todas las agencias de información. Eso va a valer únicamente para que los investigadores hagamos más papers, para que los políticos tengan más material con el que jugar y demás, pero los ciudadanos seguirán sin prestar ninguna atención a ello. Yo utilizo una metáfora que con esto termino a veces. Funciona a veces, es muy torpe, pero mire, los españoles tenemos dos ámbitos de democracia, claro, casi todos los españoles. Uno son las comunidades de vecinos, de comunidades de propietarios, y otra la política. Los dos funcionan mal, porque es inevitable que funcionen mal, hay un problema de acción colectiva en ambas. Pero mire, en la comunidad de vecinos, si hay corrupción, por ejemplo, cuando tomamos decisiones, el hecho de que el presidente corrupto de la comunidad de vecinos sea de nuestro partido político o de nuestro equipo de fútbol, nada, eso no vale la pena. Nos han robado, nos sentimos la pena, si pudiéramos lo metemos a la cárcel. No vamos a votar por él otra vez. Si vamos en política, pues sí lo hacemos. En política preferimos seguir votando a uno de los nuestros. No hay ni por qué en el fondo. Yo creo que por